Pastor Trinitario dice que hay dos fórmulas bautismales, una correcta y la otra incorrecta. Vamos a escucharlo y luego le vamos a explicar bíblicamente. El Señor Jesús dijo en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que date cuenta de la fórmula del Señor. Vayan por todo el mundo, a todas las naciones, y bauticen a las personas, a los creyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, las tres personas de la divinidad. Pero Pedro, en capítulo 2 del libro de los Hechos, da una fórmula diferente, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no nombra al Padre ni al Espíritu Santo. Así que debido a esto, hay una confusión en mucha gente respecto al tema del bautismo, a tal grado que hasta sectas se han levantado debido a esto. Los que apoyan este versículo de Pedro han creado una secta que es llamada los Jesusolos. Esta secta bautiza a los convertidos a ellos en el nombre de Cristo. Y esto los ha llevado a enseñar que el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Cristo, o manifestaciones de Cristo, pero que solo Cristo es Dios, que el Padre no existe ni el Espíritu Santo, sino solamente son manifestaciones del mismo Señor Jesús. Así que date cuenta lo delicado que es este tema. Bueno, como ya se dieron cuenta, parece como que hay una contradicción entre el Señor Jesús y Pedro, aparentemente. Pero voy a demostrar a la luz de la Escritura que no hay tal cosa como una contradicción. Ahí es una mala interpretación bíblica de personas que, al no entender las Escrituras, dan sus propias explicaciones y terminan, como ya les dije, creando sectas de error. Hablo claramente, los Jesusolos están equivocados. La palabra es clara que Dios es un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Es muy fácil demostrarlo. Por ejemplo, cuando Jesús se bautiza, la palabra dice que el Espíritu Santo desciende sobre él y en el cielo se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que el que se está bautizando es Jesús. El que desciende sobre Jesús es el Espíritu Santo y el que habla en el cielo es el Padre. Luego son tres personas. Por eso cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, el Señor no habla en singular sino en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No dice Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen, no. Hagamos al hombre a nuestra. Está hablando en plural, porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a la vez son uno. Por eso cuando Jesús dice, vayan por el mundo y prediquen, no dice, bautícelos en los nombres, sino en el nombre. Un solo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La divinidad completa es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Alguien dirá que esto es una herejía. No, hermano, usted también es trino. Usted es cuerpo, alma y espíritu. Y usted, vuelvo y repito, el tema de hoy es controversial, pero yo voy a presentar una tesis completamente bibliocéntrica para demostrar el gravísimo error de los Jesusolos. Entonces, sin más preámbulo, la fórmula bautismal correcta. Voy a ir al grano con mi primer punto. Primero, la fórmula bautismal correcta fue entregada a los creyentes judíos para todas las naciones de la tierra. Aquí es donde está el problema de interpretación. Cuando Jesús va a ir al cielo, dice la palabra que reúne a sus seguidores. ¿Cuántos eran? 120 nomás, que estaban en el aposento alto, solo 120 al final. A ellos los reúne y otros creyentes que fueron convertidos en su resurrección. Y antes de irse el Señor, como dice el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor les da la orden, en Mateo 28 que estoy enseñando, de ir y predicar a todas las naciones. La pregunta es, y quiero que me conteste con sabiduría, ¿con quién estaba hablando ese día el Señor cuando les dijo, vayan al mundo, a todas las naciones y bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pregunto, ¿a quién le estaba hablando Jesús? ¿A gentiles o a judíos? A judíos, todos eran judíos. No había ni un gentil. Por esa razón fue que Cristo dijo, vayan a todas las naciones que no me conocen,
ni conocen a mi Padre, ni conocen al Espíritu Santo, y a ellos que no me conocen en las naciones del mundo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo todo el poder, dice el Señor, en el cielo y en la tierra. Como ya tengo el poder, ir por todo el mundo, vayan y haced discípulos a todas las naciones, a los gentiles, al mundo que no conoce ni a mi Padre, ni a mí, ni al Espíritu Santo, y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya y enséñeles a todos estos que no me conocen, ni a mi Padre, ni a mí, ni al Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que esta es la fórmula bautismal para las naciones, para los que no teníamos ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pedro cambia la fórmula? Porque Pedro no le está hablando a gentiles, sino a judíos que habían matado a Jesús y habían dicho la sangre de él recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso es que Pedro no les habla del Padre ni del Espíritu, porque ellos ya conocían al Padre y al Espíritu. Es más, Pedro en su discurso del libro de los Hechos, Pedro les dijo a todos los que les escuchaban, le dijo, hoy se está cumpliendo la profecía del profeta Joel, que dijo que Dios el Padre enviaría al Espíritu Santo sobre toda carne, los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños, que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. ¿A quién le está hablando Pedro? A judíos. Los judíos ya conocían al Espíritu Santo y al Padre, pero al que no conocieron y rechazaron fue ¿a quién? A Jesús. Por eso fue que Pedro les habló de Jesús, porque la fórmula de ellos estaba incompleta. Conocían al Padre, conocían al Espíritu, pero habían rechazado al Mesías que el Padre había ofrecido y había prometido. Por eso Pedro no habló del Padre ni del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían al Padre y conocían al Espíritu. Tenían era que arrepentirse de haber matado al Hijo de la promesa, al Mesías que Dios les había anunciado. Por eso ellos decían, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, porque ya conocían a Jehová. Pero cuando el Señor dice, vayan y predíquele a las naciones gentiles, no pueden hacerlo en el nombre de Jesús, tienen que hacerlo en el nombre de Él, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no conocíamos a ninguno de los tres. Dígame que me está entendiendo. Segundo, el mundo, dominado por la idolatría y el pecado, tenía que ser bautizado en el nombre del Dios Trino. ¿Por qué? Porque todos éramos idólatras. El mundo era idólatra, el mundo adoraba el sol, la luna, los reptiles, las vacas, y por eso tenían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 2:12. Este versículo habla más claro que cualquier versículo de la Biblia. Mire cómo estábamos nosotros, los gentiles. En aquel tiempo, cuando no conocíamos a Dios ni a nadie, en aquel tiempo, ¿cómo estábamos, iglesia? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos encontrábamos, sin Dios, sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Por eso era necesario que fuéramos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no teníamos a ninguno de los tres, no los conocíamos. Tercero, Pedro enfatizó el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque los judíos ya conocían al Padre y al Espíritu. Él no necesitaba hablarles del Padre porque ya lo conocían. Vuelvo y repito, ¿cuál era la declaración de fe de los judíos? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos ya conocían a Jehová. Ellos ya conocían al Espíritu Santo. El profeta Joel dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ellos ya sabían que había Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 38. Al oír esto, se compugieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Matamos al Mesías. Matamos al enviado de Dios. ¿Qué haremos ahora? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del que mataron injustamente, en el nombre de Jesucristo, para que Dios le perdone los pecados de haber matado al Hijo. Bueno, hermanos queridos,
no está predicando la verdad del pastor. Como primera medida hay que explicarle al pastor que la Biblia no registra dos fórmulas bautismales. Mateo 28, 19 y Hechos 2:38 no son dos fórmulas bautismales. Y no se puede decir que una es correcta y la otra es incorrecta. No. Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, un bautismo. No hay dos bautismos en la Biblia. Los gentiles se bautizan de una manera y los judíos se bautizan de otra. No, no hay dos bautismos. La Biblia lo dice. Hay un solo bautismo. Hay una sola fórmula bautismal. Claro, hay que hacer la aclaración que Mateo 28, 19, así como lo conocemos nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, no aparece en los textos originales. Pero bueno, vamos a explicarlo así, tal cual como él lo menciona, para que él sepa de que no hay dos fórmulas bautismales. ¿Por qué Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo? No fue porque los judíos no conocían al Padre y el Espíritu Santo. Por favor, Jesús nunca dijo eso. ¿En dónde dice que Jesús dijo? A los que conozcan al Padre y al Espíritu Santo, a esos bautícelos en el nombre de Jesús. Y a los que no conozcan ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, a esos bautícelos en el Dios Trino, como dice él. Dios Trino. No sé a cuál Dios Trino se referirá, porque la Biblia nunca habla de un Dios Trino. La Biblia habla de un Dios uno y único. ¿Por qué Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo? Esa es otra fórmula bautismal. Porque eran judíos, fue que Pedro los mandó a bautizar así, como dice el pastor. No, Pedro lo tenía claro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que averiguar cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos lo entendían. Los discípulos sí sabían cuál era el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús. Vea, el texto más unicitario que hay en la Biblia es Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el texto más unicitario que hay. Porque en vez de los discípulos invocar tres nombres, invocaron un solo nombre, Jesús. El Señor supuestamente mandó a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero todo el libro de los Hechos demuestra que ellos bautizaron en el nombre de Jesús. A los de Efesios, en Hechos 19, 1 en adelante hasta el 5, 6. Pablo se bautizó en el nombre de Jesús, Hechos 22, 16. Los gentiles, Hechos 10, y aquí lo tengo, para que él sepa que no, que a los demás hay que bautizarlo en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, Señor. Hechos 10, 43 en adelante, leemos desde el 47. Entonces respondió Pedro, cuando estaba en la casa de Cornelio, y toda la casa y los amigos de Cornelio y los familiares eran gentiles, no eran judíos. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Se da cuenta que no solamente los judíos se bautizaron en el nombre de Jesús, también los gentiles. El bautismo en el nombre de Jesús no es solamente, mi querido pastor, no es solo para los judíos, también para los gentiles. Para entender Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38, tenemos que mirar la gran comisión desde los otros evangelistas, Lucas, Marcos, Juan. ¿Cómo escribieron ellos la gran comisión? Leamos Lucas 24, 47. ¿Cómo escribió Lucas la gran comisión? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Miren cómo
escribió Lucas la Gran Comisión. ¿Será que Pedro desobedeció? ¿Será que Pedro dio otra fórmula bautismal diferente a Lucas 24:47? Jesús le dijo a sus discípulos: prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. ¿Se da cuenta? La Biblia no se contradice. Siempre es en mi nombre. Jesús en la Gran Comisión le dijo a sus discípulos que había que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados por su nombre. ¿Y en dónde se obtiene el perdón de pecados? Pedro lo dijo: en el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No hay dos fórmulas bautismales. La Biblia no se contradice. No, que es que el bautismo en el nombre del Padre, en los títulos de Padre y de Hijo y de Espíritu Santo, es para los judíos y el otro es para los gentiles. Eso no es así. La Biblia no registra dos bautismos. Hay un solo bautismo. No hay otro nombre bajo el cielo, mi querido pastor. El único nombre que usted lo puede salvar es el nombre del Señor Jesús. No hay otro nombre. Se rehúsan a bautizarse en el nombre de Jesús. Lo he dicho en otros videos. No sé por qué le tienen miedo al nombre de Jesús. No sé por qué creen que si se dejan invocar el nombre de Jesús en el bautismo les va a suceder algo. No. El nombre de Jesús es para salvación. Es el único nombre que nos puede dar vida eterna. Todos los bautismos en la Biblia, absolutamente todos, fueron en el nombre de Jesús. Todos, absolutamente todos. No hay ningún bautismo donde se bautizaran en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos. Ahora, no es que los discípulos hayan desobedecido, es que ellos sabían que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Por eso ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Por eso digo que el versículo más unicitario es Mateo 28:19, porque Jesús mandó a bautizarlo supuestamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y los discípulos salieron a bautizar en el nombre de Jesús, ratificando que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Gloria al Señor. Entonces, hermanos queridos, el bautismo real, la fórmula correcta, es como hicieron los discípulos, ratificando Mateo 28:19. El cumplimiento de Mateo 28:19 es Hechos 2:38. ¿Y cómo sé yo eso? Comparándolo con Lucas 24:47. Y si leemos la Gran Comisión de Marcos, donde el Señor dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice el Señor: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, otra vez, en mi nombre. El Señor ratificó que era en su nombre que nosotros teníamos que ir y predicar el evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Tenemos que predicar es el nombre de Jesús, bautizar en el nombre de Jesús. Si la iglesia primitiva, que fue la iglesia movida por el Espíritu Santo, porque no es el bautismo de Pedro, es el bautismo que el Espíritu Santo inspiró a Pedro a decir. No es que fue Pedro, no, acuérdense de que Pedro acababa de ser lleno del Espíritu Santo. Pedro acababa de recibir el Espíritu Santo. Quien habló en Hechos 2:38 fue el Espíritu Santo. Quien habló en Hechos 10:47 en adelante, donde los gentiles también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, fue el Espíritu Santo. Quien inspiró a Ananías cuando le dijo a Pablo: Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Bendito sea Dios. La Biblia no se equivoca, la Biblia no se contradice. Hay un solo bautismo y es en el nombre de Jesucristo, ratificando Mateo 28:19. Hermanos, la Biblia es clara.
Aleluya. Que el Señor Jesús les bendiga.